Buenos días, gracias a Dios que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios y podemos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que mantengamos firmes nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, sabiendo que en Él está pues nuestra vida eterna. Hoy quiero compartir contigo: el amor a Dios es nuestra esperanza. Yo creo que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de entender las ventajas de estar con Dios. Si nosotros miramos más allá de lo que es la religiosidad y llegamos a entender el verdadero amor que Dios ha tenido para con todos nosotros, para todos los hombres, sabiendo que Él dio a su Hijo amado en propiciación, en sacrificio por todos nosotros, a fin de que podamos tener comunión con Él y permanecer en Él. Y de ahí viene precisamente el tiempo en que, una vez que llegamos nosotros a Dios a través de Jesús, debemos de entender esas ventajas que tenemos de estar con Dios. Y podemos mencionar muchas, y quizás unas de las cosas más importantes que siempre miramos y tenemos muy en claro como cristianos es de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Debemos tener esa confianza, esa esperanza de que en Él nada nos faltará. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando cada uno de nosotros en estos tiempos, quizás un tiempo de escasez, pero sabemos que Dios es fiel y Él siempre va a estar proveyendo para nosotros. De hecho, el mismo Salmo 23, donde nos dice que Él es nuestro pastor, también dice que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. Esa palabra significa que Él prepara un gran banquete. Cuando nosotros somos partícipes o somos invitados a una boda, a una recepción, a una fiesta, y vemos cómo todo está bonito, de manera muy bonita, adornado, o cuando tú vas a un restaurante de lujo donde hay buffet, pues todo está aderezado de tal manera que lo único que te provoca eso es ser parte de. Pierdes realmente la noción de todo y lo único que te concentras es en ser parte de ese banquete. Entonces debemos tener plena confianza de lo que es estar con Dios. Tenemos que sacar ventaja de estar con Dios, y también siempre nosotros hacemos mención de que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas son verdades, son cosas que deben de ser parte de nuestra comunión con Dios. Pero lo más importante es que no solo debemos conocer todo lo que Dios puede hacer a nuestro favor, sino que también a través de lo que nosotros podamos necesitar y pedimos a Dios, pues lo más importante es esperar siempre el tiempo de Dios. Sabemos que todo es mejor en el tiempo de Dios y no cuando quizás nosotros pensamos que debe ser, y en el tiempo en que queremos que Dios responda. Entonces, cada uno de nosotros, cuando sabe esperar en Dios, y por cuanto sabemos que esto nos va a llevar a la bendición, una bendición verdadera, es cuando realmente Dios decide intervenir por nuestra causa. Y esto es porque tenemos esperanza en Él. Entonces, vemos que la palabra nos dice en Hebreos 12, versículo 1: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Podemos ver que en esta parte de la escritura, como bien dice,
ya que estamos rodeados por una gran nube de testigos de la vida de fe. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe? Claro que en la palabra, en este capítulo de Hebreos, ya previamente en el capítulo 11, vemos a todos aquellos personajes bíblicos que son mencionados como hombres de fe, lo que fue su vida, su relación con Dios, lo que tuvieron que pasar para que pudieran ellos realmente ver la bendición de Dios sobre cada uno de ellos, y aún así para nuestros tiempos. A lo mejor hay alguien alrededor nuestro que ha servido de testimonio para que mantengamos firme nuestra confianza en el Señor. O sea que esa gran nube de la cual nos habla la palabra, pues realmente se ha engrandecido con hermanos y hermanas que a lo largo de nuestro caminar con Dios, pues también han sido de ayuda, de bendición para nosotros. Entonces, ¿qué significa esto de que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos? Entender que no somos los primeros en luchar, enfrentar problemas y aflicciones en la vida. Es lo que debemos nosotros estar mirando. No somos los únicos. No sé cuál sea tu situación. Puede ser algo complicado, un problema, una aflicción, una enfermedad, etcétera, pero no eres el único. Siempre hemos enfatizado, como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que en este mundo vamos a tener aflicción. Y a veces vemos que es uno tras otro problema o aflicción en nuestra vida, pero es aquí donde nosotros realmente mantenemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Él. Entonces, entender que no somos los primeros en luchar con los problemas y aflicciones que enfrentamos. Significa también que otros han participado de esto y han ganado. Por eso sirven de testimonio para nosotros. Si miramos cada uno de los testigos, de hecho la semana pasada hermano Arturo compartía acerca de Abraham y vemos cómo él, a pesar de sus dificultades y problemas, él dio testimonio de que se cumplió lo que Dios había prometido para él y su esposa. Ellos iban en contra de todo lo natural, ¿verdad? Porque ellos, siendo ancianos, vemos que Dios los bendijo para que tuviesen un hijo, y de ahí pues no solamente recibiera herencia, sino que de él vendría una gran nación, la nación de Israel. Entonces vemos que tener testimonios de hermanos, tanto personajes bíblicos como aquellos que todavía pueden estar alrededor nuestro, nos muestra que otros participan de aflicciones, de problemas, y sirven de testimonio de que han vencido. ¿Por qué? Porque están en el Señor. También significa que la fidelidad y la fe en Dios nos lleva a la victoria. Estas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta para poder sacar ventaja de estar en comunión con Dios, ser fieles, tener fe en Dios. Tenemos una victoria segura en nuestras vidas. También significa que su testimonio nos anima a correr y ganar. Cuando escuchamos el testimonio de alguien de cómo ha vencido cualquier circunstancia, cualquier aflicción, entonces nos da el ánimo de seguir adelante. Por eso el versículo al final nos dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces podemos ver que la vida cristiana es de estar siempre yendo hacia adelante, sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades que
se puedan presentar, tenemos que seguir hacia adelante, ser fieles, ser comprometidos. Por eso el mismo versículo nos dice que debemos quitar todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y esto es algo que debemos de reconocer. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar con Cristo, por causa del pecado, hemos tropezado? Pero aquí no significa quedarse ahí tirado o desistir de seguir adelante. Aquí la palabra dice que debemos quitarnos ese peso y seguir hacia adelante en la carrera en la cual Dios nos ha puesto. ¿Qué puede impedir que nosotros participemos de los problemas y no ganemos? O sea, como yo te mencionaba, siempre habrá dificultad, aflicción en nuestras vidas, pero ¿qué impide que estemos en medio de esos problemas, de esas dificultades, de esas aflicciones y que no avancemos? O sea, que no tengamos victoria sobre ellos. Lo que yo te puedo decir es que si no ponemos los ojos en Jesús, fácilmente podemos declinar de nuestro caminar con Dios. Eso es lo único que puede impedir de manera muy clara el no seguir hacia adelante, el no ganar, el no tener victoria. Si nosotros dejamos de poner los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso el versículo 2 de Hebreos 12 nos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada. Si lo unimos a lo que dice el final del versículo 1, donde nos dice que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, el versículo 2 dice, y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo podemos continuar avanzando, yendo hacia adelante en la carrera que Dios nos ha puesto? Como dice aquí, al fijar la mirada en Jesús, el campeón o el autor que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué nos espera cuando nosotros nos mantenemos firmes, continuamente avanzando en la carrera de fe? Como bien dice, al fijar nuestros ojos en Jesús, y lo pone de ejemplo. ¿Por qué? Porque nos dice que Él es el autor o el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando realmente nosotros iniciamos una vida de fe, cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es cuando inicia la verdadera vida de fe. Entonces nuestra fe inicia, como dice aquí, Él es el que inicia. En Él iniciamos nuestra vida de fe y perfecciona nuestra fe. Solamente en Él nuestra fe es perfeccionada. Pero ¿cómo fue que Jesús pudo ser el autor y el consumador de la fe? Como dice el versículo, debido al gozo que le esperaba. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a perseverar en medio de toda esa aflicción? Como dice aquí, Jesús soportó la cruz. Sabemos todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo una vez que fue arrestado, llevado hacia Poncio Pilato, cómo fue golpeado y sacrificado en toda esa barbarie que vino sobre su cuerpo. Dice que debido al gozo que le esperaba, o sea que él estaba mirando más allá de lo que estaba pasando en ese momento en su vida. Era su impulso, su ánimo, su perseverancia, de que una vez de que terminara todo ese sufrimiento que estaba viniendo sobre él, entonces él estaría del otro lado, o sea, en la victoria. Era ese gozo, o sea, estoy sufriendo ahorita,
pero lo que viene es mucho mayor gozo para mi vida. Imagina si realmente nosotros somos capaces de mirar cada circunstancia de esta manera, que aún la gente pueda decir, bueno, este está loco, o sea, no ve su situación, cómo sufre, cómo está pasando por esto, por aquello, y todavía dice que tiene esperanza y que ve las cosas todavía mejor de lo que está pasando ahorita. Alguien puede decir, pues yo creo que de este no sale. A veces la gente es tan negativa que se derrota antes, ¿verdad?, de lo que pueda venir, y dice, no, pues ya para qué le echo ganas, o para qué sigue echándole ganas si ya de esta no sale. Eso es lo que puede decir la gente sin fe, la que no tiene confianza, la que no espera nada en Dios. Pero si nosotros esperamos en Dios, aún así sabemos que si viene alguna circunstancia, y esa inclusive de muerte, tenemos gozo por lo que viene. Amén. No podemos nosotros simplemente dejar derrotarnos por las circunstancias. Yo puedo enfermarme y a lo mejor ponerme muy mal, pero mi fe debe de permanecer, sabiendo el gozo que me espera de estar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto de entendimiento, como vemos aquí, y que Jesús fue puesto como ejemplo. ¿Cómo es que Jesús pudo terminar su vida de fe cuando estaba en este mundo? Cuando Él soportó todo, sabiendo el gozo que vendría después de todo esto. Por eso dice, ahora ¿dónde está Él? Sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Porque uno puede decir, bueno, sí, eso fue para nuestro Señor, pero ¿qué declara la palabra también para nosotros? Que nosotros ya tenemos un lugar, ¿en dónde? Reservado allá en los cielos. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Me voy porque voy a preparar morada para todos ustedes. Esa debe ser nuestra confianza, el mayor gozo de que cuando dejemos este mundo, sin importar cuál sea la circunstancia por la que vamos a dejar este mundo, o cuando muramos, el gozo de que vamos a estar con Él, en el lugar que Él ha reservado para cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra motivación, no dejarnos derrotar por las consecuencias, por las aflicciones, por los problemas, simplemente mantenernos firmes en todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Por eso estar con Dios no significa que estaremos libres de problemas. Al contrario, a veces parece que entre más queremos estar con Dios, más los problemas se acrecentan, ¿verdad? Pero es una manera quizás de ver las cosas. Ya vimos que el pecado es un gran problema que siempre te va a hacer tropezar, pero sabemos que también hay alguien de nuestro lado contrario, el enemigo, Satanás, que también va a buscar la manera de hacerte caer. Entonces tenemos que estar siempre bien apercibidos de que estar con Dios, pues sabemos que los problemas seguirán. ¿Y cómo vamos a saber que Dios es realmente poderoso para librarnos de cada problema, de cada circunstancia difícil o de cualquier aflicción? Bueno, pues dejar que obre. Amén. Que Dios se manifieste. Como te mencionaba, uno puede enfermarse y a lo mejor estar sufriendo por causa de esa enfermedad, y a lo mejor tú vas al doctor y el doctor te dice, es que no hallo, no encuentro la manera en que pueda darte alivio por tu situación. Entonces tú tienes que perseverar, tienes que esperar en Él, y además, sobre todo, dejar que Dios obre. Tú puedes orar y decir, Señor, sáname, y si Dios no sana, pues tienes que esperar en Él. Recuerda que es en su tiempo y no en el tuyo. Entonces, en esta mañana yo quiero que aprendamos juntos de un testigo
que a lo mejor tú ya conoces su historia, que así como vimos la semana pasada con respecto a Abraham, hoy es el testimonio de José. Sabemos que José pues era un joven favorecido, nació cuando su padre ya estaba anciano y era el predilecto, era el favorito de su padre. Y pues vemos que esa circunstancia le trajo problemas con sus hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el testimonio de José, porque cuando él era joven, adolescente, y tenía confianza en sí mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que provoca cuando vivimos en un ambiente, vamos a decirlo así, ventajoso. Cuando imagina, eres hijo de tus padres y además de por sobre todos tus hermanos, tú eres el favorito. Imagina cómo realmente eso te hace sacar ventaja sobre los demás. En mi casa, en mi familia, que fuimos 4, pues vimos quién era el favorito de mi mamá y quién era el favorito de mi papá. Entre ellos no era yo, porque yo era el de en medio, y pues lógico, ¿no? Siempre el primogénito es el favorito, ¿verdad? De los padres. Y a veces el último viene a ser el favorito también. Entonces los que nacemos en medio son los que muchas veces son los que realmente sufren, ¿no? La ventaja que tienen tus hermanos favoritos de los padres. Entonces imagina esa situación con José. Y si hacemos una comparación de los que fuimos adolescentes el siglo pasado, en comparación a los jóvenes o adolescentes de este siglo, pues hay uno no llega a entender esa situación. Porque yo te digo que cuando yo era adolescente, pues realmente no veía toda la complicación que hoy vemos. A mí me sorprende, quizás antes uno se catalogaba ser de los 60s, de los 70s, de los 80s y nada más, ¿no? Pero vienen estas generaciones de hoy y me sorprende que hablan de generaciones. La generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, los de cristal y los boomers también de los 60s. O sea, una clasificación de generaciones que te catalogan por la edad y todo aquello. Pero si realmente tomamos lo que nosotros del siglo pasado, ¿verdad? Pues nada, no era todo tan complicado. O sea, el bullying siempre ha existido, ya sea que lo recibías o lo dabas, ¿verdad? Pero no era para morirse, no era para crear un gran problema. Pues sí, si tenías algún problema, aunque sea físico, pues ya sabes el apodo que te tocaba, ¿no? O sea, ¿quién no creció con un apodo? En mi generación fue de los 80s, cuando yo era adolescente. O sea, ¿quién no creció con un apodo? Yo me acuerdo, yo te puedo decir los apodos de los amigos de aquel tiempo. ¿Sí? Son demasiados, todos tenían. El pato, el chorizo, el mula, el piojo. ¿Sí? O sea, todos tenían apodos, ¿verdad? Y a mí me sorprende, ¿no? Que a esta generación del 2010 para acá, esa generación de cristal, ya no les puedo decir nada a los jóvenes porque luego se quiebran. O sea, si hubieran vivido lo que nosotros sufrimos. Yo vi un video donde un niño de ¿qué será? 9, 10 años se acerca a su papá y le dice: papá, ¿me ayudas a me enseñas matemáticas como a ti te enseñaron? Y el papá se levanta y se quita el cinturón. Porque así nos enseñaron, ¿sí o no? A cinturonazos, a chanclazos. Imagina, ahora hácelo a un niño de esta generación. Bueno, hasta la cárcel estás yendo a parar como padre. Por eso no entendemos esas generaciones y esas clasificaciones que les están dando. Claro que todo tiene
¿cómo decir? Una secuencia por consecuencias. ¿En qué sentido? Claro que la generación de nuestros padres fue una generación de ser muy estrictos, ¿verdad? Nuestros padres todavía nos trataron a nosotros también con ser estrictos, pero no al grado como fueron con ellos. Ahora nosotros quizás tratamos a nuestros hijos no tan severamente como nos trataron a nosotros, y eso como que ha sido una evolución, ¿no? De no ser tan estrictos, pero vemos en qué ha caído todo eso. El no ser estricto con nuestros hijos. De hecho, todavía yo puedo decir, fui de los padres que corrigieron, en este caso a Eli, conforme a la palabra, con vara. A Eli le tocó vara. Y si me escondía la vara porque sabía que con esa la castigaba a uno, pues el cinturón, ¿verdad? O sea, no se libraban del castigo, pero ahora castiga a un niño, ya no, ¿verdad? Ya no es posible porque la ley viene sobre ti. Entonces son consecuencias que ciertamente por eso vemos ahora una generación de cristal. Y cuando yo busqué el término generación de cristal, dice aquí, surge como una metáfora que describe la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes contemporáneos, quienes parecen ser más sensibles y vulnerables debido a una crianza sobreprotectora por parte de sus familias. Esta generación se caracteriza por tener baja tolerancia a la crítica y a la frustración, demandando constantemente reconocimiento debido a una autoestima insegura y una marcada indecisión al tomar decisiones. Eso es lo que estamos viendo en nuestros jóvenes. Toda esa inseguridad, toda esa baja tolerancia a la crítica y a la frustración, no los puedes regañar porque ya hasta siente que se quieren morir, ¿verdad? Vemos que todo lo que ha pasado con la tecnología, pueden tener cientos de amigos en las redes sociales, pero no le quieren hablar al vecino. Qué difícil es para ellos preguntar algo. Siempre, ay, no tú, no quieren hacer nada. Ay, tengo hambre, pide una pizza. Ay, no, llama tú. Les cuesta trabajo comunicarse, ¿sí o no? Dices, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Bueno, pero pues, ni modo, son las formas en que se ha evolucionado todo esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas tenemos que llegar a entender que lo que realmente nos enseña la palabra, pues nos va a librar de todo esto, ¿sí? Por eso somos más resistentes a la crítica, a los problemas. Viene un problema, simplemente lo enfrentamos, porque así fuimos creados, así nosotros crecimos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a los 11, 12 años ya no era de que yo le decía a mi papá, papá, llévame al centro. No, aprende a ir solo. Y aprendí a ir al centro yo solo. ¿Me equivoqué muchas veces? Sí. ¿Que quería llorar muchas veces? Sí, porque tomaba el camión equivocado. Por más que me decían, papá, ya sabes, ya te llevé, ya sabes qué camión, pero aún así la regaba uno. Ya no sabía ni qué hacer cuando se iba por otro camino. Y Dios mío, pues bueno, en ese caso ni conocíamos a Dios, ¿no? Querías llorar, ¿sí? Así aprendimos nosotros. Tienen ahora 20 años y no quieren ellos ni salir a la esquina, menos ir al centro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que llegar a Dios es tener todo de nuestro lado, sacar ventaja. Estamos hablando de José como adolescente, como ser favorito, le creó problemas con sus hermanos, era el favorito de su padre. Él manifestaba un entendimiento de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque creció en una familia cristiana creyendo en Dios. Se le enseñaron principios para conocer de Dios y esto resultó insoportable para sus hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que desde muy joven él manifestó ser sensible a las cosas de Dios.
Dios le empezó a dar sueños y cada vez que él manifestaba, a lo mejor en esa inocencia de ser todavía adolescente, pues decía, ay, hoy soñé y Dios me dijo y me mostró esto, ¿no? Pero era molestia para los hermanos, porque hasta su padre le decía, ¿y ahora según lo que él soñó, va a ser más grande que nosotros, vamos a servirle a él, pues ¿qué se cree, no? Y era lo que los hermanos peleaban. Vemos que ellos entonces conspiraron para ir en contra de él. Entonces, que él fuese adolescente, fuese sensible a las cosas de Dios y que no era de agrado para sus hermanos, ellos conspiraron en venir en contra de él. En otras palabras, le ocasionó problemas. El estar en Dios, conocer de Dios, vivir como Dios manda, te va a crear problemas. Por eso yo te mencionaba, a veces hasta parece que cuando quieres estar más con Dios, los problemas se acrecentan. ¿Por qué? Porque así es como va a actuar el mundo, siempre en contra de las cosas de Dios. Todo lo que pasa en el mundo va en contra de lo que Dios ha establecido. Y es una lucha que tú tengas que enfrentar. Pero ya vimos, no solo, sino en Dios. Mantenerte firme, esperando siempre en Dios. Vemos que la seguridad que tenía José y el conocimiento que tenía de Dios fueron moldeados también por el sufrimiento. Pero vemos que de esta manera él sobrevivió y prosperó donde muchos hubiesen fracasado. Vemos que él fue esclavo porque fue vendido por sus hermanos. Recuerda que sus hermanos querían matarle y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, al final el hermano mayor dijo, no lo matemos, sino echémoslo a la cisterna. Y ya después le decimos a nuestro padre que pues las bestias se lo comieron, ¿verdad? Pero Dios no permitió eso. Y al pasar una caravana que en ese momento lo vendieron como esclavo. Y ellos lo vendieron como esclavo allá en Egipto, a Potifar. Pero vemos que de ser esclavo llegó a ser señor gobernador de Egipto. ¿Y cómo logró todo esto? Vemos que su integridad lo llevaba a ganarse la confianza de los demás. A pesar de que él estuvo en conocimiento y en la voluntad de Dios, viviendo como Dios mandaba, como te mencionaba, parecía que entre más obedecía a las cosas de Dios, más problemas venían a su vida. Y vemos nosotros como una vez que él llega a la casa de Potifar como esclavo, como sirviente, pues vemos que obtuvo el favor de él. En Génesis 39, versículo 2 al 4, aquí vemos esa circunstancia que cuando él ya es llevado como esclavo y vendido a Potifar y llega a casa de Potifar, vemos lo que sucede. Génesis 39, 2, 4 dice, el Señor estaba con José. O sea, esa es la afirmación primeramente, el estar con Dios, ¿sí? Debe haber esa confianza de que el Señor estaba con él, a pesar de lo que ya le estaba viniendo o los problemas que le estaba ocasionando, el estar con Dios. El Señor estaba con José. Eso era una verdad, una realidad en su vida. A pesar de que sus hermanos lo habían rechazado, lo querían matar y al final lo vendieron como esclavo, el Señor todavía estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Entonces, ¿qué provocaba que que el Señor estuviese con José? Que él prosperaba en todo, que él tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. En el versículo 3 dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Ahora, otra cosa importante, primeramente en ti debe estar esa certeza de que Dios está contigo, amén. Y que cuando tú sirvas, cuando tú trabajes, cuando tú hagas algo para los demás tienen que notarlo. Como dice aquí, y Potifar notó, se dio cuenta de que Dios, el Señor, estaba con José.
y le daba éxito en todo lo que hacía. Y esto es fundamental en la vida cristiana. Por eso yo te decía, o como te decía en el título de la predicación, ¿sí? Tenemos que sacar ventaja de estar con Dios. Él es nuestra esperanza, sin importar cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos que tener esa característica, sacar ventaja de estar con Dios, que mientras hacemos, mientras servimos, los demás se dan cuenta de que Dios está con nosotros. Y vemos que él se daba cuenta que le daba éxito en todo lo que hacía. En el 4 dice, eso agradó a Potifar. Pues cómo no, si estaba a cargo de sus cosas, sirviéndole, y todo lo que hacía prosperaba, cómo no se iba a agradar Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso al cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Imagínate, le dio poder absoluto por sobre todas sus cosas, ¿sí? Y esas son características o la ventaja que nosotros tenemos. Por eso también un consejo para los que trabajan: tienes que estar con Dios. Servir, como dice la palabra, que todo lo que hagas, tienes que hacerlo como si lo hicieras ¿para quién? Para el Señor. No importa quién sea tu jefe, si te maltrata, si te rechaza, si se burla de ti, si te odia, si le caes mal, no importa. Si Dios está contigo, tú sirve, tú trabaja como si lo hicieras para el Señor. ¿Y qué va a pasar? Él va a reconocer que Dios va a estar contigo. Amén. Va a llegar el momento en que Él se va a agradar de que estés trabajando para Él. ¿Sí? No importa. Quizás si tomamos de ejemplo también a Jacob, su padre, también fue una circunstancia muy parecida. Lo que pasó con su suegro Labán. ¿Sí o no? No lo dejaba ir de su casa. ¿Por qué? Porque dice, es que todo lo que él hace es prosperado. Como Dios lo bendice. Inclusive hasta le cambiaba el salario, ¿no? Porque cuando le dijo, dame las ovejas pintadas y quédate con las blancas. Y dijo, órale, porque se dio Labán que eran bien poquitas. Ah, pues es bien poquita, ¿no? Las manchadas, órale, van para ti. Pero una vez que empieza Jacob a tener su propio rebaño de ovejas pintadas y manchadas, de repente se da cuenta Labán de que ahora son más las que tiene Jacob que las que tiene él. Y dice, a ver, no, espérame, yo creo que me equivoqué, a ver, te cambio, dame las manchadas y quédate con las blancas, ¿no? Y se da cuenta que otra vez él empieza a prosperar y las de él no. Entonces vemos que son ventajas, son características que deben ser parte de nuestras vidas. Por eso no vayas en contra de tu jefe. ¿Sí? Ora por él, intercede por él, tú sirve como si lo hicieras para Dios. No importa que tú lo estés enriqueciendo y tú digas que no se lo merece, que siempre me regaña, que abusa. Hazlo como si lo hicieras para el Señor. Entonces, vemos que esto agradó a Potifar, quien pronto lo nombró asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Vemos que el conocimiento que tenía José de Dios lo llevó a amar a Dios. Y vemos que en esa circunstancia que se presentó en su vida, porque no adulteró cuando la mujer de su amo, de Potifar, se le ofreció. Vamos a ver en Génesis 39, el versículo 6 al 12. Entonces ya vimos, Potifar estaba agradado de que José estuviese trabajando para él y lo puso a cargo de todas sus posesiones y de su casa. Ya en el versículo 6 dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales.
ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en sus manos de ella al salir corriendo de la casa. Aquí podemos ver que pues no es algo que él haya buscado. Aquí vemos, como ya te mencionaba, el ser cristiano pues te va a acarrear siempre problemas, y pues él no tenía culpa de ser guapo, ser fornido, ¿verdad? Pero vemos que no cedía a la tentación y a la petición de la esposa de Potifar. Y vemos que él no le da lugar al esposo. Vemos que como un buen siervo de Dios o hijo de Dios que ama a Dios y respeta a Dios, él le dice a la esposa, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Sí? No es ni fallarle al amo, a Potifar, sino primeramente ¿a quién? A Dios. Siempre debe ser la manera en cómo nosotros debemos estar mirando las cosas. A quien primeramente fallamos es ¿a quién? A Dios. Y después puede ser a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a cualquier otra persona. Pero vemos que José tenía un claro entendimiento de quién era Dios, de lo que él era en su relación con Dios, y él dijo, ¿cómo podré cometer yo semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. Vemos que también en los problemas de otros manifiesta confianza en Dios, y vemos que toda esta circunstancia lo llevó, ya vimos en qué terminó. Ella quiso realmente abusar de él por no fallar y pecar en contra de Dios, salió huyendo, pero como le arrebató el manto, después ella dijo, mira lo que hiciste, trajiste a este hebreo a mi casa y quiso aprovecharse de mí. Entonces vemos que Potifar se enojó, lo agarró y lo llevó a la cárcel. Imagínate, qué injusticia para él. Vemos el gran ejemplo que nos está dando de ser siervo, hijo de Dios. Por hacer la voluntad de Dios le estaba viniendo otro mal, otro problema, otro sufrimiento. Fue puesto en la cárcel. Podemos decir que de manera injusta, pero vemos que todo esto era parte del plan y propósito de Dios para su vida. Vemos que también los problemas de otros, él manifiesta confianza en Dios. Y sabemos que estando ya en la cárcel, viene a ser también el favorito, o tiene agrado a los ojos del encargado de la cárcel. Y vemos que eso también abrió la puerta pues para vivir su tiempo en la cárcel más cómodamente, porque también ayudaba entonces ahora al carcelero, al que estaba a cargo de la cárcel. Vemos que cuando llega el panadero y el copero del rey, del faraón, porque le habían fallado y son puestos en la cárcel, ellos tienen un sueño y vemos que José se encarga de interpretar su sueño. Vemos que él interpreta el sueño del copero y del panadero. Génesis 40, versículo 9, vemos esta situación. Entonces, el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón
y el sueño significa lo siguiente, dijo José: las 3 ramas representan 3 días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Pasamos al 16, vemos que aquí ya interpreta el sueño del copero, y en el 16 dice: cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José: las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Imagínate, vemos que el sueño del copero pues fue para bien, pero vemos que el sueño del panadero pues fue para mal, terminó muerto. Entonces, aquí hay algo que yo quiero resaltar. Poner la confianza en el hombre, no hay seguridad de respuesta. Aquí también vemos cómo a través de las circunstancias, no siempre todo fue fácil para José. A veces ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios, a veces las circunstancias nos ponen en una posición, vamos a decirlo así, equivocada. A veces pensamos más en una respuesta positiva de los hombres del mundo que de Dios. ¿Por qué? Vamos a regresar al versículo 14, porque vemos que él está en la cárcel, él viene de sufrimiento en sufrimiento por sus hermanos, por Potifar, y ahora está en esta circunstancia que cuando interpreta el sueño del copero, aquí en el versículo 14 dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Esas son las palabras de José al copero. Le está pidiendo un favor. Y muchas veces a lo mejor nosotros queremos una pronta respuesta, como yo te mencionaba. A veces pedimos y no recibimos, y no porque Dios no quiera responder. Imagina a José: si Señor, si todo lo he estado haciendo bien, ¿por qué me viene todo este mal? Y él quiso sacar ventaja entonces de la circunstancia que se estaba presentando. Él vio la oportunidad de decir: bueno, es el copero, siempre está al lado del rey, del faraón, y bueno, pues él puede ayudarme entonces a hablarle bien de mí, de que le explique cuál sea mi situación, de que estoy en la cárcel injustamente. Entonces vemos que él pues quiso sacar ventaja de esa circunstancia, y bueno, vamos a ver al ratito que no fue de esa manera. Por eso vemos que poner la confianza en el hombre, no hay seguridad de respuesta. Ya vimos lo que pasó: pidió de favor al copero que le ayudara ante el faraón. Vemos que el copero fue restituido a su puesto después de 3 días y no contó nada al faraón. Vemos entonces que su confianza en el hombre no rindió fruto. ¿Sí? Eso es lo que sucede muchas veces. Cuando tú que estás con Dios y no esperas el tiempo de Dios y pones tu confianza en los hombres, ¿qué vemos? No hay fruto. Cuando ponemos la confianza en el hombre, no podemos esperar fruto. Más cuando ya Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Recordemos lo que hemos estado viendo en otras predicaciones. ¿Qué dice Dios? Que tiene Él para nosotros un gran plan y un gran propósito para nuestras vidas. No de mal, sino de bien para nosotros. Entonces vemos que no importaba lo que José estuviese haciendo en la carne por su cuenta,
buscando el favor de los hombres, simplemente no encontró fruto, no encontró respuesta a esa circunstancia. Vemos entonces que viene ahora la interpretación de los sueños del faraón. ¿Sí? Aquí ya podemos ver que en el tiempo en que Dios había decidido, vino entonces la oportunidad de presentarse directamente ante el faraón. En Génesis 41, versículo del 1 al 7, aquí nos dice: 2 años después. Imagínate, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar después de que puso su confianza en el hombre? Cuando pidió favor al hombre, 2 años, ¿no? Y por eso lo resalto. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 espigas robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Entonces vemos que después de 2 años, pues ¿qué le quedaba a él en medio de toda esa circunstancia que estaba viviendo? Pues seguir esperando, tener esperanza en Dios. Y eso fue lo que rindió fruto. Aquí vemos entonces el plan de Dios para José y cómo estaba ya para cumplirse. José esperó 2 años para que la bendición dada al copero de interpretar su sueño fuera testimonio para el faraón. Aquí en el versículo 9 al 14 de Génesis 41 dice: finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Vemos que una vez que el faraón soñó, llamó a todos sus adivinos y jefes y todo, les contó el sueño y no le dieron interpretación. Entonces es cuando el copero se entera y recuerda. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Algo que quiero resaltar de esto: ya vimos, él puso su confianza en el hombre y no rindió fruto. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. ¿Por qué nosotros debemos hacer siempre el bien a aquellos que nos lo piden? Cuando alguien viene y te pide un favor y tú lo haces, como bien dice la palabra, si tú vas a invitar a alguien a comer, pues invita a aquel que no puede retribuirte lo que tú estás haciendo por él. O sea, tú dices, bueno, a él sí le presto porque yo sé que él sí me va a pagar, o de él puedo sacar un provecho. O sea, Dios no quiere que tengamos esa mentalidad. Si tú tienes oportunidad de hacer el bien a alguien, tú lo haces, como ya te dije, como si lo hicieras para el Señor. Así sea que te pague o no te pague, o te remunere en ese momento como tú quisieras que lo hiciese. Aquí lo que vemos también, que llegará el momento, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Dios no es deudor de nadie. Dijo, ahora es tiempo de que el copero, que va a servir como testimonio de lo que Dios hizo para él a través de José, sea remunerado. Y él recordó entonces lo que había hecho José cuando interpretó su sueño, y como le dice aquí, hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia.
Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Qué aprendemos de esto? José aprendió a esperar y confiar en Dios. Vimos que 2 años antes José pidió de favor al copero interceder por él delante del faraón, pero él no lo hizo. Ahora José él mismo, José delante del faraón, vemos que no le pidió ningún favor. Su esperanza estaba ¿en dónde? En Dios. Cuando crecemos, cuando maduramos en medio de las circunstancias y llegas a entender que solo Dios es el único que puede hacer las cosas mejor que como tú piensas o como tú crees, llegas a tener esa esperanza en Él en medio de toda circunstancia. ¿Qué vemos en el versículo 33 de Génesis 41? Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Imagínate. José interpreta el sueño del faraón y vemos que ante la circunstancia de que dijo, bueno, es que esto significa que vienen 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna para todo el mundo. Entonces, el consejo que le da José, ya no actuó y ya no pidió conforme a lo que hizo con el copero. ¿Qué está haciendo aquí? Lo mismo, interpretando un sueño. Cuando se lo interpretó al copero, él esperó que el copero sirviera de instrumento para que el faraón escuchara su problema y lo sacara de su situación. Ahora que interpreta el sueño del faraón, él no dice, mira faraón, esto ha pasado conmigo. Él ya no pide el favor del faraón, sino que vemos que toda su confianza está en el Señor y él dice, por lo tanto, faraón, mi recomendación, mi consejo es de que tú busques a un hombre inteligente y sabio y ponlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y tras deliberar ahí con sus consejeros y todos los que estaban ahí con el faraón, dijo, bueno, pues, ¿quién más sino este hebreo? ¿Verdad? Por eso vemos que esto lo llevó a ser testimonio para todos los hombres. A lo mejor José podía estar en la posición, pues yo te aconsejo que me pongas a mí, ¿verdad? Pero él no. Él esperó en Dios, sabía que su futuro todo estaba en Dios. Y en el 38, versículo 38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínate, ya José no habló nada de quién era, de dónde venía, simplemente el faraón se dio cuenta que había en él el Espíritu de Dios. Amén. Podemos ver que tener certeza de lo que somos y de cómo podemos sacar ventaja de nuestra relación con Dios en este mundo es de bendición. Por eso vemos que aunque José sufrió aflicciones en este mundo por causa de su obediencia a Dios, cuanto más sufrirán aquellos que no obedecen a Dios. Imagínate, compárate con los demás que no conocen a Dios, no están con Dios y siempre andan buscando el favor de los hombres, cómo solucionar sus problemas con lo que hay en el mundo. Por eso a veces sus vidas vienen de mal en peor, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces cómo la vida de José nos da testimonio de amarlo,
nos da una certeza y una esperanza más allá de las cosas de este mundo. Aunque Él sufrió aflicciones en este mundo por causa de su obediencia, imagínate cómo le está yendo a los demás que no están en el Señor. Así como José, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra seguridad y esperanza deben estar en Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. Amén. Tenemos que perseverar. ¿Qué dice Gálatas 5:5? Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardemos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, ¿qué aguardamos nosotros por medio de la fe? Nuestra esperanza de que Dios va a manifestar su justicia ante toda esta injusticia que vemos todos los días sobre todo el mundo. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, como dice aquí, pues nosotros por el Espíritu aguardemos por fe la esperanza de la justicia. El único que puede hacer justicia sobre el hombre, ¿quién es? Es Dios. Pero tenemos que aguardar, tener esa certeza como vimos aquí y que el mismo Faraón declaró sobre la vida de José. ¿Sobre quién más puede estar el Espíritu de Dios sino en este joven, verdad? Vemos que entonces las aflicciones nos hablan de la injusticia que se vive en este mundo. Sea lo que veamos, lo que estemos haciendo, lo que estemos experimentando, siempre vemos la injusticia del hombre en el mundo. Y podemos decir que la injusticia trae aflicción, sufrimiento, desesperanza, etcétera, etcétera. Solo en Dios hay esperanza. Y ya vimos, por eso estamos viendo el ejemplo de José. ¿Qué nos dice Romanos 8, 24 y 25? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Sabemos que esto es lo que significa la vida de fe, como bien lo dice aquí la palabra, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? Porque lo ves. ¿Sí? Es como si un padre llegara a casa con un gran regalo y lo ve el hijo. Pues en ese momento el hijo que diga, ay, tengo esperanza de que mi papá me dé un gran regalo. Pues si lo está viendo, o sea, qué esperanza, ¿no? O sea, ya hay una certeza de que va a recibir algo por su cumpleaños, ¿no? Pero imagínate que ve llegar al padre con ansia de ver algo en sus manos y no lo ve. Y dice, bueno, tengo esperanza de que todavía mi papá me puede dar algo. ¿Sí? No lo ve porque no ve nada en las manos del padre. Su esperanza que no ve lo lleva ¿a qué? A esperar, a ser paciente. Yo creo que mientras se va acercando el día de su cumpleaños, cada vez que llega su papá, nada más es con la expectativa de ver algo en sus manos. Una caja, una bolsa, algo, ¿verdad? Pero dice, pero no desmaya. Al otro día con la misma esperanza. A ver qué trae, a ver si hoy sí mi papá no me falla. ¿Sí? Y pasa otro día más cerca de su cumpleaños y sigue con esa esperanza. Así es como debe ser la vida cristiana. No caer en desesperanza. Lógico, un joven, un niño va a decir, lo ve venir, no entrar sin nada, se va a desesperanzar, ¿no? Va a llorar y va a estar triste, etcétera, etcétera, pero ya no hay esperanza en él. Aunque hay algo para él, simplemente él ya está desesperanzado. No piensa que va a recibir lo que con ansias está esperando, ¿verdad? Por eso vemos que es bien importante ser pacientes. Dice, si esperamos lo que Dios ha prometido, aguardémoslo con paciencia. Es ciertamente la paciencia lo que nos llevará a recibir la bendición para nuestras vidas. Seamos pacientes. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu aflicción, piensa que a lo mejor en todo este proceso donde tú dices, Señor, es que por más que pido o veo, no se
están dando las cosas. Antes empeoran. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Como te mencionaba, es ciertamente la paciencia lo que nos llevará a recibir la bendición para nuestras vidas. Y también cierto que la paciencia viene de nuestra esperanza en Dios. La paciencia no es algo que sea parte de la vida del hombre. De hecho, la paciencia viene a ser parte del fruto del Espíritu. Amén. Tenemos que ser pacientes. Y vemos que también es cierto que la esperanza viene de nuestro amor por Dios. ¿Qué tanto estás amando a Dios, hermano? ¿Sí? Porque esto es realmente importante para nuestra relación con Él. Si esperamos grandes cosas, es porque realmente amamos y esperamos en Él. El amor a Dios se mide con la esperanza que tenemos en medio de las aflicciones de nuestra vida. Vamos a llegar a ese punto, hermanos. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Yo no sé cuál sea tu aflicción por la que estés pasando en este momento. Hemos recordado lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y vemos que Él lo hizo por el gozo que estaba delante de Él. ¿Sí? No dejemos que las circunstancias, las aflicciones, la necesidad que pueda estar llegando a nuestras vidas sea un impedimento, así como la vida de pecado. Dice la palabra que debemos deshacernos todo peso de pecado en nuestras vidas para no tropezar. Cualquiera que sea la circunstancia, hermano, hoy vamos a confiar que Dios quiere hacer algo y Dios va a hacer algo por lo que estás pasando. Lo que Dios te pide, sé paciente. Quizás hoy sea la respuesta para esa necesidad, para ese problema, para esa aflicción. Pero si no lo es hoy, persevera. Ten confianza de que Dios está preparando algo todavía mejor y mayor para tu vida. Quizás no es la respuesta que tú estás esperando. Quizás lo que tú quieres es una respuesta rápida, nada más. Pero si esperas en Dios, vendrá con abundancia, con mayores cosas, con mayores propósitos. Amén. Vamos a orar. Y yo te voy a pedir que tengas esa fe, esa confianza. Como yo te decía, no importa lo que esté viniendo a tu vida, por lo que estés pasando. Si hay alguna aflicción, alguna necesidad, ponla delante de Dios. De decir, Señor, hoy entiendo que no es en mi manera y en mi tiempo, sino en la manera en como tú lo has designado, bendito Dios, para mi vida. Dame la fe, la confianza, la esperanza, la paciencia, bendito Dios, de que lo que viene es mucho mayor de lo que he esperado o he pedido, Padre. Porque sabemos, Dios, que tú eres grande. Grande es tu bondad, Señor mío, por sobre nuestras vidas. Grande es tu misericordia, bendito Dios, por sobre cada uno de nosotros, Señor. Si hoy estamos aquí es por tu misericordia. Y esta es nueva cada mañana, Señor. Hoy venimos, bendito Padre, y queremos recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Cualquiera que sea tu aflicción, tu necesidad, hoy ponla delante de Dios y dile, Señor, hoy yo espero en ti, en tus tiempos, en tu manera, en la manera en que las cosas tienen que suceder, Señor mío. Y si es necesario seguir sufriendo por un poco de tiempo, dame las fuerzas y el ánimo, bendito Dios, para esperar aquello que tú has preparado para mi vida, Señor. Hoy quiero darte gracias. Hoy quiero bendecir tu nombre, porque hoy he recibido la fe, la confianza, la esperanza
de que mi amor por ti, bendito Dios, no es en vano. Y hoy renuevo mi fe, mi amor por ti, Señor, echando fuera, Señor eterno, todo aquello, Padre, que ha nublado mi corazón, mi vista para ti, Señor, de no verte, de no creer, Señor mío, de que tú tienes un gran plan y un gran propósito para mi vida. Hoy renuevo, Señor mío, mi compromiso de ser obediente, de hacer las cosas como si las hiciera para ti, Señor eterno. Sin importar a quién tenga que responder, Señor, hoy quiero hacer un compromiso de fe, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Habla con Dios y exprésale tu necesidad y tu aflicción. Gloria a ti, Señor eterno. Gloria a ti, Señor Jesús. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Sí, Señor. Al borde Venimos delante de ti, de Señor, tu gran trono, delante de tu trono. me postraré. Sí, Dios, nos humillamos delante de ti Hoy a ti, para darte gloria y honra que tú mereces. tu reina. Declaramos que tú reinas sobre todo principado, sobre toda circunstancia, sobre toda aflicción, Señor. Sí, Dios, porque tú reinas y gobiernas, Padre Santo. Hoy te exaltamos. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Sí, Dios, hoy te exaltamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú eres más grande que nuestros problemas, que nuestras aflicciones, Señor. Hoy confiamos plenamente, Señor mío, en que delante de ti, Señor, toda aflicción, toda necesidad, todo problema, Señor mío, está delante de ti, Padre. Sabemos, Dios, que tú escuchas el clamor y la oración de tu siervo, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor mío, porque en esta mañana, al llegar delante de ti, Dios eterno, y poner toda esta necesidad y aflicción delante de ti, tú responderás, Señor. Oramos, Padre, porque tú traigas
justicia sobre la injusticia que hay en este mundo, bendito Padre. Oramos, Dios, porque hoy estemos entrando a un nuevo tiempo, bendito Dios, en nuestra relación contigo. Que nuestro amor por ti, Señor, sea real. Que estemos amándote, adorándote a ti, Dios eterno, de todo corazón, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Que sin importar, Padre Santo, todo aquello que esté viniendo sobre nuestras vidas, aun si estamos dentro del hoyo de nuestras aflicciones, hoy, bendito Dios, tú empezarás a hacer la obra para salir de ello, Padre. Esperamos, Dios, por una gran respuesta para cada una de nuestras necesidades y aflicciones, Señor, porque sabemos que lo único que podemos hacer delante de ti es humillarnos y reconocer que tú eres Dios, Señor. Te pido que hoy tú estés renovando nuestras fuerzas, que seamos, bendito Dios, como águilas, volando sobre toda tormenta, bendito Dios, más allá de todo problema y toda circunstancia, Señor eterno. Manifiéstate en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.